amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Domingo Rangel, hijo de Domingo Alberto Rangel, un hombre muy conocido y muy reconocido en Venezuela. Pero Domingo también tiene su trayectoria muy importante a nivel de análisis en medios de comunicación y varios columnas que mantiene en diversas partes del mundo. Con él vamos a estar conversando en este momento. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Domingo. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Colombia, a los que nos están escuchando. Bien, indudablemente que el tema de hoy con el que amanecemos en todo el país es el tema de estas elecciones, cronograma electoral y el tema de que se ha fijado como fecha de elección el día del nacimiento del líder de la revolución, Hugo Chávez. ¿Cómo analizas todos esos elementos? Bueno, cuidado con las fechas de nacimiento, pues parece que ese mismo día también un pillo como Juan Guaidó nació. Es la misma fecha. Pero hemos preguntado que cuándo iba a ser la elección, porque yo estuve entre los que participaron en la consulta popular, incluso los que firmaron el acuerdo, porque lo que yo dije la vez que me tocó hablar en la Asamblea Nacional fue tomado en cuenta. Y yo decía que no sabía la fecha, pues evidentemente, eso lo sabe el gobierno, el alto gobierno, pero tenía que ser antes de agosto, a más tardar agosto. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque el presidente de los Estados Unidos de América, cercano a una elección, no podía ser posterior a la elección americana, porque el nuevo presidente iba a tener mucho poder arrancando. Y en segundo término, la historia que echa el gobierno es que está enfrentado con Estados Unidos, obviamente está, que están usando el tema María Corina Machado para chantajear a Venezuela y que hay que hacerla lo más rápido posible. Entonces, en el momento que me tocó a mí hablar ahí en la Asamblea Nacional, les dije, bueno, pero es que fecha no puede poner uno, porque los únicos que pueden poner una fecha es en principio el general Padrino López, porque en Venezuela las elecciones del ejército, principalmente cuidando las urnas y toda la logística. Eso no lo sabe uno, el estado de apresto. En segundo término, el presidente de la República, porque todo esto cuesta. Y la Tesorería Nacional es el estado en que está y qué momento puede soltar el dinero, lo sabe el presidente de la República. Y en tercer lugar, por el Consejo Nacional Electoral, porque las elecciones venezolanas son bastante complejas en cuanto a maquinaria, en cuanto a los votos que se revisan y que necesitan unas cajas aparte. Eso solo lo sabe. Y luego, cuestiones legales. En Venezuela, desde que llegó el gobierno bolivariano, se adoptó como tesis jurídica el que todo está revisable. Entonces, entre todo está revisable, hay otra tesis, que el poder popular está por encima de las leyes. Entonces, si una ley dice que una elección desde que se convoca hay que esperar 6 meses, el Tribunal Supremo de Justicia también pudiera decir, no, 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 mañana mismo la pueden hacer. Entonces, bajo esos parámetros era de esperar, o yo lo que más esperaba era que fuese incluso en junio, pero bueno, fue el 28 de julio porque escogieron la fecha del natalicio de Hugo Chávez, sin darse cuenta que también ese día, como digo, nació Juan Guaidó, que es un picho. Ahora bien, Domingo, esto ofrece garantías mínimas para la oposición, para la participación de la oposición en este proceso. Bueno, es que el problema de la oposición es de otro tipo.
no es tanto las garantías, porque las garantías con los representantes que tuvieran las pudieran tener. El problema es que no están unidos. Y la mayor prueba de que no está unida la oposición en Venezuela es que cuando fueron a exponer esto que acabamos de comentar nosotros sobre la fecha, pues no había una fecha única. Han debido ir los 40, 50 o los que quisieran partidos a presentarse y decir, bueno, para nosotros la fecha es tal, pero no. El abanico fue tan amplio que hubo unos que dijeron el 2 de diciembre y otros hablaron de el 5 de julio, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no están unidos, es muy difícil que tengan garantías, pues las garantías no las van a jugar a favor de quien está desunido. Y como tampoco hay líder único, ese es el otro problema. Tú te estás dando cuenta que María Corina Machado, que está inhabilitada, pues no la ha salido a defender ninguno de los 40 y tantos partidos de la oposición. Todos dicen que sí, que están de acuerdo, que es un abuso, que realmente no lo es. El abuso yo lo veo desde otro lado. No que hayan inhabilitado a María Corina Machado, sino que la hayan inhabilitado después que tanto daño ha hecho la oposición violenta en Venezuela, llamando a formar guarimbas, que como en Caracas llamamos a los que trancan calle y usan la violencia, y también no solo eso, sino a invasión extranjera, que ha llegado a llamar ella. En cualquier país de la tierra, alguien que haga eso, en algunos lo cuelgan de un árbol, en otros lo meten preso de por vida, lo sientan en una silla eléctrica, pero en otros países lo declaran loco y no lo vuelven a soltar. Pues aquí y hay otro ejemplo que no es ella, no es María Corina Machado, que hasta amiga de uno terminó siendo, había sido el caso de Juan Guaidó. Sí. En cualquier país de la tierra, yo voy a Colombia y me digo que no, que Petro no es el presidente, sino que soy yo porque me da la gana, pues yo soy juez de paz, o pues en aquel momento hubiese sido diputado, y lo menos que hagan es que me meten preso, o cuidado y algún comando por ahí de uno u otro lado me liquida. En el caso de María Corina no le hicieron nada, en el caso de Juan Guaidó tampoco. Entonces ahí es donde ha fallado el gobierno, y mucho porque la principal tarea que tiene cualquier gobierno es mantener la paz, la tranquilidad. Y así no se podía. Pero yo creo que lo hicieron de la manera más pilla, sabiendo que eso terminaba dividiendo la oposición. Entonces, Hay, así como hay algo, Domingo, algunos analistas señalaban ayer que la fecha también fue vista en función a el anuncio de la reactivación de las sanciones petroleras por parte de Estados Unidos. Recordemos que esa fecha es abril y el periodo de inscripción de candidatos es en marzo, es previo, es precisamente una semana antes de iniciar el mes de abril. ¿Tú crees que esto tuvo algo que ver con el proceso de definición del cronograma electoral? en realidad ni tanto, porque el gobierno, entre sus argumentos, fue que había que vencer el chantaje del gobierno de los Estados Unidos, que es una fecha en abril. En realidad, Estados Unidos tampoco nunca ha dicho que hay que habilitarla a ella. Pero ¿qué pasa? Que realmente en ese momento, como tú bien has señalado, se acababan las sanciones petroleras, volvían a actuar o necesitarían otra sanción positiva, en este caso del gobierno americano. Pero no, porque yo no veo tampoco que las sanciones vayan a desaparecer, como no han desaparecido en Cuba, y como no han desaparecido y no van a desaparecer tampoco en Nicaragua.
que son los tres países que se han estado enfrentando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las sanciones petroleras tampoco son tales, no son para que Venezuela aumente la producción petrolera, que hoy en día no somos ni siquiera un país petrolero importante. Nosotros somos el 19º país productor de crudo en el mundo y de paso de crudo, que debería darnos vergüenza a los venezolanos, o por lo menos a los que han tenido influencia en el área petrolera, que la isla de Trinidad no exporta barriles crudos. Ellos en su isla convierten en aceites, en gasolina, en lo que sea, en productos. A nosotros debería darnos vergüenza que ya en la época del dictador Pérez Jiménez, que cayó, imagínate, el 23 de enero del año 58 del siglo pasado, ya estaba en mente y se estaba comenzando a formar una petroquímica nacional. Y en todo este tiempo no se ha usado el petróleo para producir, por ejemplo, fibra sintética, que Colombia es uno de los grandes productores de fibra sintética sin tener tanto petróleo y de ropa interior femenina y masculina. Venezuela no. Nosotros de verdad, como generación, la mía, la anterior, por lo menos 2 generaciones, si no 3, deberíamos estar avergonzados del mal uso que hicimos de la riqueza petrolera, que terminó en viajes, en comprar algunas propiedades en los Estados Unidos, sobre todo en Miami, en ropa, digamos, importada de buena calidad, perfumes, ese tipo de vanidades que no es que sean malas ni buenas, sino que un país para poder progresar tiene que pasar años de restricciones. Y el mayor ejemplo no somos, ni siquiera somos en Colombia. El mayor ejemplo es los Estados Unidos de América, que pasaron generaciones viviendo como vaqueros, pues. Y entonces tú veías las calles de tierra, la gente con un revólver al lado, pero estaban formando un país que era el que querían y que hicieron desde el principio, que terminó siendo el más importante del mundo y todavía lo es. Ya que tocamos el tema petrolero, ¿cuál es tu visión sobre Citgo? ¿Citgo se pierde? Absolutamente, absolutamente. Lo mismo que el oro que se robaron los británicos, lo mismo que las cuentas que agarró el interinato con Guaidó y su trulla de bandidos a la cabeza. Eso, el dar falsa esperanza no sirve para nada, salvo que uno fuese abogado internacional de esos que cobran en dólares, eh, una buena ración de lo que le queda al presupuesto venezolano para defender lo que no es que, no, que sea indefendible, es que no nos lo van a devolver. Mire, antes regresan a Egipto todos los obeliscos que les robaron los europeos y los estadounidenses eh, a ese país, que el oro inglés o que sigo con cualquier subterfugio legal, se lo van a tomar. Y fíjate que Estados Unidos por eso no ha terminado de reconocer al gobierno de Venezuela, que es otra cosa insólita, porque a quien debería reclamar Estados Unidos de América por las elecciones aquí y decir, epa, pare eso, dígale al ejército que no caiga en esa payasada, es a Guaidó. Bueno, Guaidó no, ahora está una señora que vive en Madrid como presidenta interina, pero creo que Estados Unidos sigue reconociendo a Guaidó porque tiene embajador al mismo de Guaidó allá en Washington. Hay un tema que es vital para el gobierno y para la oposición, el tema de la legitimidad. Esa legitimidad que aspira el gobierno a alcanzar después de las elecciones, esa legitimidad que la oposición aspira a tener en el caso de triunfar en las elecciones,
es, digamos, el santo grial para abrir las llaves de varios conflictos y relaciones internacionales actualmente complicadas. ¿Va a surgir un gobierno legítimo después de estas elecciones? Bueno, es que depende de lo que llamen el gobierno legítimo. Te pongo un ejemplo yéndome al otro confín del mundo. El gobierno de Corea del Norte para medio mundo no es legítimo, pero ahí está. Y cada vez que alguien quiera llevar algo para ese país o traer algo de allá, pues tiene que hablar con el gordito que está a la cabeza de ese país, legítimo o no. Yo creo que aquí también el gobierno venezolano, que muchas veces no le gusta hablar claro, no le ha dicho a la ciudadanía, bueno, tampoco, también para nosotros podría ser ilegítimo el señor Biden. Venezuela podría decir que para nosotros ganó Trump y que lo robaron, pero Trump no se atrevería a lo que se atrevió Guaidó en Venezuela por una razón muy simple, que si lo hace no es que lo inhabilitan, es que cuidado y lo sientan en una silla eléctrica. Eso A- es. Ahora, frente a perspectivas, ¿cómo observas este año en Venezuela en materia económica y política? Bueno, en materia económica habrá una ligera mejora, muy pequeña, porque la caída venezolana es grande, sobre todo porque fuimos un país que se acostumbró desde los años 20 del siglo pasado a vivir solo de petróleo. Y de hecho, la moneda nuestra que está tan golpeada sigue siendo sobrevaluada a mi modo de ver las cosas. Es la única forma de explicar, por ejemplo, estimado, que un queso francés o español o italiano o un vino europeo sea más barato muchas veces que un queso similar nacional en Venezuela. Eso quiere decir que nuestra moneda, entonces estando así de la moneda sobrevaluada para unas cosas, pues para otras, pues no lo está. Entonces, para producir en el campo, por ejemplo, Venezuela tiene mucho espacio para crecer. Y aquí cualquiera que siembre en pequeño escala, pues no le va tan mal. El problema nuestro es la corrupción, sobre todo la corrupción militar y policial, porque el que trabaja para llevar los productos a las ciudades, pues hay que pasar por alcabalas en la que uno le quitan productos, en otra dinero, en otro lo hacen perder tiempo. Y eso pues hace que solamente los andinos, por cierto, muy parecidos a Colombia, eso de trabajar, trabajar duro y trabajar sistemáticamente, no lo digo por mi parentela andina, pues sean los que están proveyendo hortalizas a medio país. Y en una época llevaban los camiones que salían del estado Táchira y del estado Mérida hortalizas hasta el norte de Brasil, al noreste de Brasil. ¿Por qué se paró? Bueno, porque llegó un momento en que es imposible con lo que llamamos la matraca en las alcabalas llevar desde tan lejos. ¿Se llega a Caracas? Sí, porque más o menos Caracas es, digamos, la niña mimada. Yo vivo en Caracas y vivo además en lo que sería el Manhattan criollo. Yo vivo en las Mercedes, pero así para producir hacia afuera, tendríamos que hacer una verdadera revolución, que no es esta de los bolivarianos, que tenga que ver con la economía y que tenga que ver con la economía y con la educación. Porque fíjate, con cosas de la educación, para parar la corrupción hay que empezar a darle a los niños desde la preescolar materias que tengan que ver con la moral que en su casa lo pueden reforzar, porque los viejos no cambiamos de moral, eso es mentira. Los viejos somos pillos, sabemos mentir más que los niños. Entonces, lo que no aprendemos de pequeño, pues no lo aplicamos de grande.
Cuando están grandes, por eso la gente dice, bueno, me lo dijo mi abuelo, me lo dijo mi papá, lo aprendió de niño, pero esa inmoralidad no se está combatiendo en las escuelas, sería importante. Y más adelante en las universidades tendrían que estar bastante imbricadas con el proceso productivo nacional. Nosotros todavía tenemos reservas importantes de hierro y de aluminio y hay petróleo de sobra. Ahora, llegamos a tener 18 plantas ensambladoras de automóviles cuando la producción nacional o el mercado nacional no daba ni para una o para una nada más. Y las universidades nuestras no estaban graduando ingenieros y los tecnológicos tampoco en ese campo automotriz, si es que nos íbamos a ir por ese lado. Yo cuando hace ya tiempo la Volkswagen decidió dejar de producir el escarabajo tan famoso en todo el mundo, yo pensaba que Hugo Chávez iba a comprar la última fábrica, que era la mexicana o la brasileña, para traerla, montarla acá y producir ese carro subsidiado, barato para el pueblo venezolano, y que en la palabra alemana Volkswagen pues se tradujera aquí en el auto popular. Pues no, no lo trajo, no perdió esa oportunidad y empezaron a darle concesiones a gente muy cercana al gobierno, muchos militares, otros de la alta vieja oligarquía, porque aquí sigue el mismo cuento, hermano. Desde los libertadores, que eran militares la mayoría, y esa es la diferencia. Bolívar era un militar, Santander, que era venezolano, no era realmente un militar, tenía otra mentalidad, era abogado. Y eso diferenció mucho a lo que fue después el virreinato de la Nueva Granada y lo que ha sido después la Capitanía General de Venezuela. Entonces, los libertadores, desde que terminó la guerra de la independencia, no ellos, muy pocos de ellos, pero sí sus herederos en Venezuela, se cogieron monopólicamente lo que fue la banca, lo que fue el seguro y lo que fue las compañías que manejaban las aduanas. Y con eso, pues, hicieron mucho dinero. Cuando vino el petróleo, al poner el bolívar alto, que lo puso muy alto el general Juan Vicente Gómez, dictador que duró 27 años aquí gobernando, ¿a quién favoreció? Bueno, al que tenía bolívares y podía comprar un perfume importado de calidad o una camisa, un traje, pero también a la banca y los seguros, porque es imposible importar de cualquier sitio del mundo si no hay un banco de Venezuela que se asocia con otro banco afuera. Entonces parte de la riqueza de petróleo se la tomó el mismo grupo que fue muy desleal, diría yo, ese grupo, digamos, humano. Aquí los llaman del country club. ¿Por qué? Porque se dedicaron a exportar capitales y a vivir de la renta de capitales. Desde el principio que el general Gómez entregó concesiones petroleras. En cambio, en Brasil, por ejemplo, la burguesía de ellos ha invertido en ese país, ha traído y se ha aliado con capitales extranjeros. Y en Colombia también ha habido eso. No estoy defendiendo una oligarquía como la colombiana que tiene 200 años prácticamente. Bueno, han dejado también entrar la oligarquía de la droga y después la oligarquía de la violencia, pero es una oligarquía nacionalista. Y la nuestra no, la nuestra es una oligarquía que lo que quiere es vivir bien y sabroso y sin estar molestándose mucho con la política, porque a sus hijos no los preparan para la política, ni siquiera para los negocios. Yo me pregunto por qué María Corina Machado, hija de un hombre muy valioso, un capitán de empresa que tuvo grandes empresas en Venezuela, jamás la metió a trabajar en ella, siendo ingeniero, ella igual que yo. ¿Por qué Enrique Capriles Radonsky, que es de otra oligarquía más reciente, pero también por ambos lados, por el papá y la mamá? En las empresas ni del padre ni de la madre lo metieron a trabajar, nunca.
primer trabajo fue de diputado prácticamente, por un estado que ni conocía. Entonces, yo creo que la revolución tendría por qué organizar eso, eh, empezando por poner orden en la calle. Y aquí en ningún partido político, ningún líder quiere explicarle al pueblo que es necesario para que empezamos a crecer, tener, por ejemplo, un poder judicial sano. Nosotros no Claro. puede ser que tengamos los mismos juzgados que teníamos cuando Pérez Jiménez, cuando éramos 4 gatos, ahora somos 30 millones. Dije, perdón. Bien, Domingo, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. De verdad que apreciamos mucho tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, y espero que no haya pisado callos, como decimos aquí, porque a veces cuando uno habla claro, pues no estoy buscando ser candidato a nada, pues entonces se molesta uno por aquí o por allá. Muchas gracias y cuando puedas envíenme el link de esto para Claro, cómo no. hacer también por aquí. Vamos a estar pendientes de eso.